Buenas tardes. El propósito del webinar, de este webinar en concreto, es mostrar cómo aprendemos a aprender, que es una competencia y por lo tanto también alude a las matemáticas para la resolución de problemas, ¿de acuerdo? Y cómo aprendemos a aprender a través de la comprensión desde lo concreto, por medio de la representación mental, la argumentación y la cooperación, que son rasgos característicos de la metodología de matemáticas Singapur, ¿de acuerdo? Presentaremos algunas estrategias que tienen que ver con añadir y quitar, es decir, con sumar y restar, como es la de números conectados, las tablas de valor posicional o la balanza numérica, y estos son pues, estrategias concretas y visuales de aprendizaje de las matemáticas, ¿sí? Pero, sobre todo, queremos compartir con vosotros y con vosotras nuestro punto de vista sobre cómo se configura y cómo se expresa el pensamiento matemático y el lenguaje que lo genera y lo articula. Porque las matemáticas son un lenguaje, no son objetos, no son fórmulas, no son cosas que tenemos, archivos que tenemos en nuestra cabeza, sino que es un lenguaje que hemos ido desarrollando desde la infancia en interacción con el entorno, con los objetos, ¿de acuerdo? Y este punto de vista que tenemos sobre cómo se configura y desarrolla y expresa el pensamiento matemático quizás sea la mejor aportación que podemos haceros en este webinar a partir de nuestra experiencia de enseñar y aprender en estos años, desde 2014, como en contacto con los formadores del Marshall Cavendish Institute, con muchos equipos docentes y equipos directivos de centros educativos de toda España, de infantil y de primaria, y también con niños y niñas en sus aulas, ¿de acuerdo? Esta es nuestra posible mejor aportación y por eso queremos compartirla con vosotros y con vosotras. ¿Estáis de acuerdo en esto, Fermín? ¿Esta puede ser nuestra mejor aportación, aparte de repetir, digamos, estrategias de didáctica, ¿no?, de las matemáticas? La verdad que sí. Creo que hablo por los dos cuando digo que ha sido un proceso de reflexión muy enriquecedor. Al final, como comentabas, Luis, hemos recibido formación de los formadores oficiales del Marshall Cavendish Institute, hemos visitado muchos colegios, hemos visto muchísimas clases de profesores donde se aprende un montón y sobre todo hemos puesto en práctica este método, esta metodología en nuestro aula, que eso es al final lo que te da ese juguillo, ¿no? Y gracias a eso hemos visto pues, que es una nueva manera de enseñar y aprender que realmente funciona y a los alumnos y alumnas esto les encanta. Entonces estamos muy contentos de poder compartir con los demás nuestro proceso de reflexión. En vuestras aulas, ¿no, Fermín? Porque vosotros empezasteis impartiendo clase en primero y segundo de primaria y lo habéis ido subiendo con los chicos y chicas hasta sexto, ¿no? Eso es. Nosotros empezamos en el cole en primero y segundo de primaria y al final, pues, progresivamente ha ido subiendo poco a poco. Ahora lo tenemos ya en toda la etapa de primaria. Bueno, empezamos en infantil, primero y segundo de primaria, ¿vale? Infantil también. Y nada, ahora ya es el curso en el cual ya lo tenemos establecido en toda la etapa de primaria, donde empezamos a ver esos resultados, ¿no? Esos procesos que dice Fran. Además, habéis formado también a vuestros compañeros en el centro y habéis formado a profesores de otros 60 centros de toda España. Esta tarde echábamos una cuenta, ¿no? Habéis impartido una treintena larga de cursos de formación para unos 600 docentes aproximadamente. Eso es. Más luego los acompañamientos en el aula, tutorías online y demás. El coaching que les dais. Bueno, y ese proceso de reflexión sobre la experiencia, ¿cómo ha sido, ¿no?, en estos años? ¿Qué es lo que realmente habéis reaprendido del lenguaje de las matemáticas? Pues, como suele decir Fermín, primero hemos desaprendido, ¿no? Le estoy copiando un poquito la frase que suele decir. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de aprender matemáticas de un modo totalmente diferente. Este modo nos hace cuestionarnos todo, nos hace reflexionar, nos hace poner el foco en el proceso, no tanto en la respuesta final. Entonces, se basa sobre todo en esa comprensión. No damos un paso si el anterior no ha sido comprendido. Vale, esta sería la idea de andamiaje, ¿no?, de Vygotsky, ¿no? Porque vosotros nunca dais la respuesta antes de dar las preguntas y además no existe una sola respuesta válida, ¿no, Fermín?
Eso es, a ver, nosotros sobre todo ponemos el foco en ese proceso, ¿no? Por ejemplo, sí que al final tienen que saber que 8 por 7 son 56, pero lo que nos interesa a nosotros es por qué 8 por 7 son 56, ¿no? ¿Cuál es ese camino que ellos han seguido, ese proceso, cómo ellos han ido pensando y estableciendo esas conexiones con lo que ya saben, hacia donde los nuevos conocimientos, hacia donde queremos que partan, ¿no? Al final eso, el final es importante, son matemáticas, pero muchísimo más importante es ese proceso, ese camino que llevamos para llegar a ese final. Sí, pero queremos que sepan que 8 por 7 son 56, o sea, que 8 veces 7 suma 56, porque va a tener que enfrentarse ese chico o esa chica en algún momento determinado, con 8, 9 o 10 años, a un problema, una situación real en la que tiene que repartir 56 unidades de algo entre 7 amigos o entre 6 amigos y va a tener que resolver ese problema, no porque queremos que memorice que 8 por 7 son 56. Eso es. Al final, sí, yo te podré enseñar que 8 por 7 son 56, pero cuando al día siguiente yo te pregunte cuánto es 9 por 4, ¿qué vas a hacer? Claro, oye, esto no lo he memorizado, ¿ahora qué hago, no? Sin embargo, si en lugar de enseñarle a memorizar, le enseño esas estrategias que él puede usar, ¿no? Pues yo qué sé, contando con los dedos, con papel por puntos, con una canción, con los dedos, dando pasos. Hay muchísimas estrategias. Si lo enseño esas estrategias y le enseño a extrapolarlo a otras situaciones, cuando le pregunte cualquier tabla de multiplicar, pues vas a ver ese resultado que tanto perseguimos, ¿no? Parece que, correcto, porque lo que buscamos es que ese chico o esa chica sea competente en cualquier contexto de la vida personal y social en los que se va a desenvolver, ¿no? También aprenderá la tabla de multiplicar, claro, porque es una estrategia más, ¿no? Pero necesitamos que sea competente y que comprenda, ¿no?, en qué situación está, ¿no? Eso es, y que aplique lo aprendido en otro tipo de situaciones similares, pero a su vez diferentes. Por eso decimos que los chicos y las chicas y los adultos también, los profesores, necesitamos aprender a aprender, ¿no? ¿Cómo reconocéis, Fermín, Fran, cuando vuestros alumnos, alumnas están aprendiendo a aprender? Pues antes parecía que un alumno había aprendido cuando simplemente te daba la respuesta correcta. Pero me vuelvo a repetir, vamos a buscar ese proceso. Vamos a poner el foco en el proceso de pensamiento que le ha llevado a responder de ese modo. Entonces nos va a contar qué estrategias ha usado, por qué las ha empleado. ¿Nos va a contar, dices? Sí, nos va a contar. Es muy importante que verbalicen ese proceso, esa habilidad comunicativa. Le vamos a dar muchísima importancia. Con lo cual el aprendizaje de las matemáticas también es expresión oral. Por supuesto, por supuesto. Exacto. Entonces nos va a comentar, nos va a tratar de hacer ver eso que tiene en la cabeza, eso que le ha ayudado a responder de ese modo. Va a ser capaz de explicar a sus compañeros todo ese proceso y entonces nos estará demostrando que realmente lo comprende. Esa es la idea que soléis decir, de que solamente sabemos lo que somos capaces de explicar. Exacto. Entendido. Esta idea de aprender a aprender también es metacognición, ¿no? Es hacer reflexión sobre cómo he aprendido esto en concreto y para qué lo puedo aplicar, ¿no? Fermín, los profesores y las profesoras que asisten a vuestros cursos de formación, ¿están acostumbrados a oír hablar de metacognición dentro de las matemáticas? A ver, en líneas generales, la mayor parte de ese profesorado al principio no ha oído hablar de esa metacognición, ¿no? A ver cómo ese aprender, a cómo aprendemos esos procesos, ¿no? Qué pasos hemos dado, qué estrategias. Gracias a Dios, después de esos cursos, empiezan un poquito, ¿no?, a verbalizar, a explicar, ¿no?, a poner un poco en común. Por eso mismo, al final hay que contarlo. Tenemos, por mucha buena idea, una estrategia muy buena que yo tenga, si no la comparto, solo la sé yo, solo se queda para mí. Entonces, al final, es cierto que hacemos el pensamiento visible, ¿no?, que ayudamos a cómo estamos trabajando, a enseñar, porque claro, no es lo que yo estoy aprendiendo, sino cómo yo voy a enseñar después. Claro. Porque nuestro objetivo no es enseñar, sino nuestro objetivo es que nuestros alumnos aprendan. Aprendan y sepan aplicar ese aprendizaje, ¿no? Ahora, al nombrar el pensamiento visible, estás nombrando una de las que llamamos metodologías activas, ¿no? Alguien las llamaba emergentes, pero vamos, contemporáneas en la didáctica actual. Luego aparecerán también la variedad perceptiva, ¿no?, que tiene que ver con inteligencias múltiples también. Habéis hablado de argumentación. La cooperación también es otra estrategia que utilicéis habitualmente en el aula, con lo cual las matemáticas Singapur metodológicamente se encuadran, ¿no?, dentro de esas
pedagogías contemporáneas y metodologías activas para la comprensión y la resolución de problemas. Lo digo porque no son algo exótico, ¿no? Hay gente que dice, oye, ¿esto de Singapur qué es? ¿No? No sabe si se está preguntando por el país o por la metodología matemática, ¿no? Pero no es nada exótico ni es nada esotérico, ¿vale? Sino que son matemáticas para comprender desde lo concreto a través de la percepción visual, corporal, psicomotriz y luego yendo hacia la representación y la abstracción, ¿no? Y de hecho, pues uno de los fundamentales, ¿no?, teóricos de las matemáticas de Singapur, pues es Brunner, que es estadounidense y luego estuvo en Inglaterra, ¿no? Además de partir de Brunner, partimos también de una idea que es clave, de acuerdo, que la he nombrado antes, ¿no? Y es que los seres humanos en las comunidades culturales a las que pertenecemos nos relacionamos a través de lenguajes, ¿sí? Bien, pues uno de esos lenguajes es las matemáticas. Es decir, es una serie de construcciones neurológicas que cada quien tiene en el cerebro, ¿de acuerdo?, que se asocian a experiencias, se asocian a palabras y se asocian a situaciones en las que las aplicamos, ¿de acuerdo? No son fórmulas abstractas que tomamos e interiorizamos, no son objetos que están en una estantería y ponemos en nuestra cabeza, son lenguaje, son palabras asociadas a conexiones neuronales y a experiencias, ¿no? En este sentido, las matemáticas Singapur, Fermín, ¿os han cambiado vuestro lenguaje y vuestro pensamiento? Pues la verdad es que sí. Ahora, a ver, parece que ahora como que es una bomba y wow, qué bonito es todo, ¿no? Pero no es cierto que ahora somos más reflexivos y que, sobre todo, tanto nosotros como nuestros alumnos buscan los porqués, ¿no? Son jueces. Has empezado a hablar de esas habilidades que poco a poco vamos trabajando, que incluyen estas matemáticas Singapur, pero bueno, también está ahí esa creatividad, ese pensamiento crítico, ¿no? Que ellos cuestiones, son los jueces, ¿no? Y dicen, esto sí, esto no, esto sí, porque no es solamente un sí o un no, sino el por qué. Entonces ellos son mucho más reflexivos, se preguntan, se van buscando esos porqués, van indagando, ¿no? Formulan hipótesis, se tratan de Eso. confirmarlas, entiendo, ¿no? Y además también interactivamente en equipos, ¿sí? Y entre equipos que tienen que convencerse unos a otros, ¿no?, de que la respuesta es mejor. Eso es, siempre con ese trabajo cooperativo. Vale. Y, Fran, ¿qué entendéis ahora por comprensión para la resolución de problemas? Vuelvo a lo del foco en ese proceso, ¿sí? Nos tienen que comentar, nos tienen que explicar siempre, tienen que convencer, lo que estabas comentando, ese pensamiento crítico, convencer a sus compañeros, porque hay veces que unos no opinan lo mismo que otros. Entonces no me basta que me digas que el resultado te sale 10. ¿10 por qué? Porque yo he usado esta estrategia. Ah, pero yo no he usado esa otra. Entonces vamos a tratar de convencer mediante argumentos a los demás por qué hemos usado esa estrategia, ¿sí? Y luego ser capaz de coger esa estrategia que hemos empleado en ese problema para resolver otro similar, aunque diferente, en otra situación diferente. Extrapolar lo aprendido a otra situación. Eso es lo que te demuestra que ahí hay comprensión. Sí, y además esto es lo que es la competencia, ¿no? El poder extrapolar las estrategias y aplicar aquella que resulta más adecuada para resolver un problema, ¿no? Eso es. Bueno, pues yo creo que si, o sea, desde este enfoque que hemos querido hacer de contextualización general, ¿vale?, ahora sí podemos entender mejor, digamos, qué tipo de estrategias concretas se utilizan en matemáticas Singapur. Recapitulando, hemos hablado de que las matemáticas son un lenguaje, es decir, son pensamiento que sirve para resolver problemas, que hay que saber explicar, que hay que dialogar, que hay que cooperar, que hay que argumentar. Todo esto forma parte de la didáctica, de la enseñanza y aprendizaje de los procesos matemáticos para crear chicos y chicas que sean competentes, es decir, autónomos y capaces de resolver situaciones, ¿no? Vale. Sí. A mí, Luis, me gustaría añadir, ¿no?, que muchas veces decimos lo de competencia matemática. En matemáticas es que tenemos que trabajar la competencia matemática. Hombre, pues por supuesto, ¿no? Si son matemáticas, pues por supuesto que las vamos a trabajar. Pero yo sí que añadiría que más que competencia matemática es una competencia global, ¿no? Porque al final en nuestras clases de matemáticas vamos a enseñar a pensar, vamos a enseñar esas habilidades de pensamiento. Por lo tanto, esas situaciones las van a extrapolar a las matemáticas, a la lengua, a cualquier situación de la vida diaria, ¿no?, de esa vida cotidiana. Correcto. O sea, no se trata tanto del qué pensar, sino de cómo pensar y para qué pensar. Eso y eso es, es lo que ¿para yo qué? luego puedo aplicar en cualquier contexto, ¿no? Es que a veces pensamos que aprendemos a pensar solos, ¿no? Y no, o sea, aprendemos a pensar en la medida que nos dan facilidades, nos proponen situaciones, nos enseñan estrategias para aprender a pensar correctamente, es decir, para relacionar bien
un tema con otro, para ordenar, para jerarquizar, ¿no? Que son las estrategias de pensamiento, ¿no? Y esto tiene que ver también con la cultura de pensamiento, las destrezas y las rutinas, ¿no? Otra metodología emergente. Correcto. Muy bien, pues vamos a centrarnos ahora ya hacia el añadir y quitar, pero quisiera empezar por la base también, ¿no? Cuando hablamos de concreto pictórico abstracto, como una de las características fundamentales que viene de Brunner, pero que está en las matemáticas Singapur, estamos hablando de objetos con los cuales los niños y las niñas interactúan, en contextos con los cuales con su percepción construyen la realidad. Quería preguntarlos por el juego y la observación. ¿Son estrategias fundamentales? Sí, Fermín. Vamos a ver, esperando si contestaba Fran. Sí, por supuesto, al final, con ese juego, al final es en el día a día, en la vida cotidiana, al final los niños se pegan jugando horas y horas y horas. Y hay aprendizaje. O sea, no el aprendizaje solamente está en el aula, sino fuera del aula hay muchísimo más aprendizaje que dentro. O sea, esto es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Claro, o incluso en el aula de psicomotricidad, no solamente en la clase ¿no? Porque un día me decían, ¿y cómo podemos conseguir que los niños y las niñas de 2 y 3 años empiecen con las matemáticas? Y les digo, oye, ¿juegan en el aula de psicomotricidad? Sí. Y les digo, pues echan balones, o juegan con aros, o suben para arriba, saltan para abajo. Sí. Y le digo, cerca, lejos no es un concepto matemático, pesado, ligero no es un concepto matemático, alto, bajo. ¿Esto está más alto que? Te lo está viendo un niño de 3 años, un año de 3 años, cuando monta algo para saltar a las colchonetas, ¿no? Ahí está la base de la experiencia matemática en vivo, en su psicomotricidad, ¿no? Y la psicomotricidad de psico es neurológica también, ¿no? Vale, y del concreto, digamos, del concreto que es el juego, la observación, la percepción, digamos, pasamos a la representación visual, ¿no? A lo pictórico. Fran. Exacto. Nosotros vamos a comenzar todos los objetivos nuevos a aprender a través de algo concreto, lo que decía es experiencias de la vida cotidiana, experiencias que ellos no tengan que hacer un esfuerzo de imaginación porque ya lo conocen, ya lo están vivenciando. Pero luego pasaremos a representar esas vivencias de manera pictórica, es decir, yo voy a contar cuántos alumnos hay en clase. Al comienzo, pues igual solo tengo que contar pues 3 alumnos, pero voy a estar con esos 3 alumnos y los voy a ver. No los tengo que imaginar. Esa sería la fase concreta. Ajá. Después, el siguiente proceso sería verlos en una foto o incluso dibujarlos. Voy a dibujarlos y ahora los voy a contar. Y cuando ya se ha entendido todo eso, ya hemos pasado de la fase concreta a la fase pictórica, el siguiente paso sería ya la abstracción, que sería la grafía del número 3. Que sí. Claro, el 3 no es simplemente esa grafía, porque un niño puede ver simplemente 2 líneas curvas que se están uniendo. Y que eso haga referencia a 3 compañeros suyos, pues ahí hay un nivel de abstracción muy grande. No podemos dar ese salto directamente. Es decir, es importante que cada paso que demos tenga una construcción neurológica, ¿sí? Basada en la percepción de lo que sucede y de lo que me sucede, antes de pasar a imaginar, que has dicho, ¿no? Exacto. Es decir, que sucede también a nivel cerebral, ¿no? Es importante recordar que la imaginación es una facultad humana, ¿vale? Yo suelo decirle a la gente esto, que hay una torre en París, ¿sabes? Que es así ¿cómo es? O sea, así como más ancha abajo y más estrecha arriba, ¿no? Muy alta, ¿no? Está hecha de hierro, ¿no? Y la hizo un señor que se llamaba... Eiffel, ¿no? Algo así. Ese, Eiffel, sí, vale. Pues este hombre, antes de antes de decirle a la gente cómo tenía que montar aquello, porque no creo que le montara muchas piezas de hierro, hizo algo, ¿no? Hizo algo, o sea, y me dice la gente, sí, hizo un proyecto. Yo digo, sí. Y antes de hacer el proyecto, ¿qué hizo? Pues dibujó, digo, y antes de dibujar, imaginó. Porque sin esa imagen no se puede poner a dibujar algo que no existe. ¿De acuerdo? Entonces utilizó sus facultades mentales para ir creando desde lo concreto y luego ir construyendo la torre, ¿no? Sí. Y a propósito de esto, entonces, ¿los números son una representación, Fermín? ¿O qué son? A ver, los números como tal son signos, es la grafía de los números, ¿no? Porque al final cuando decimos los números, pero es que los números sería esa última parte, la parte abstracta. Es la representación o un signo visual, un sonido, le podríamos decir. Ajá, claro. Es decir, yo sí que me gustaría añadir también el concreto pictórico abstracto, que parece que es como lo más común dentro del método Singapur de Jerome Brunner, ¿no? Que al final aprendemos
haciendo, tenemos que manipular, ¿no? Si aprendemos haciendo, pues en nuestras aulas tendremos que manipular. No tendremos que ir directamente ya a estos 3, no, perdona, esto es la grafía del 3. Antes de la grafía del 3 y antes del sonido del 3, yo he tocado 3, digamos, ¿no? 3, lo que porque voy a asociar ese número a una cantidad, a 1, 2, 3. Por ejemplo, 3 policubos, pero claro, los tienen en su mano y los van a contar. Y, 1, 2, 3. Y esta cantidad, ¿vale? Va a estar representada por un número, por una grafía. O sea, que el número es el sonido y la grafía del cuánto. Eso, es de la cantidad. Estamos hablando de la cantidad, es decir, las matemáticas es lenguaje, palabras asociadas a experiencias que tienen que ver con la cantidad de objetos, con la cantidad de personas, con la cantidad de cosas que pueden suceder alrededor nuestra, ¿no? Bien, ahí estamos en la base, ¿no? ¿Y contar entonces qué es? Fran, ¿qué es contar? Contar, mucha gente le parece, ¿no?, que es simplemente memorizar, pero eso no es así. Muchas personas dicen, mi hijo ya sabe contar. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Pues mira, 1, 2, 3, 4... mira, ya sabe contar. ¿Y qué principios del conteo está llevando a cabo ese niño? ¿Está teniendo en cuenta el principio de abstracción? ¿Está teniendo en cuenta cualquier otro de los principios? Es muy importante lo que decía Fermín, que ellos asocien número a cantidad, el principio de cardinalidad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 3 policubos, ¿sí? 1, 2 y 3, sí. Pero este no es el 3. El 3 son todos, es un conjunto, ese principio de cardinalidad, ¿sí? El último número hace referencia a todos ellos. Entonces es muy importante tener en cuenta todos los principios del conteo. No simplemente aprender de memoria el 1, 2, 3... Mira, ya sabe contar. Los números, como decía que el niño, 1, 2, 3, 4, 20, 25, 33, ¿no? O sea, sí sabe números, pero no tiene clara la cantidad. Eso es. Vale. Estrategias para diferenciar, por ejemplo, y para aprender cómo hay que contar. Porque hay muchas veces que, claro, si yo tengo estos 3, va a ser muy sencillo contar. Pero si tengo 27 y además están todos revueltos, esa partición, estrategias de partición, de etiquetación, es muy importante enseñar. Pues yo creo que con esto que dices podríamos ver la estrategia de números conectados, por ejemplo, ¿no? Que sería comprender el todo y sus partes, ¿no? Cómo se puede repartir un todo entre varias partes, ¿no? Eso es. ¿La veamos? Os voy a compartir pantalla. Vale. ¿Sí? Sí. A esto le llamamos números conectados o partes todo. ¿Por qué? Porque en un sitio vamos a tener una cantidad, siempre vamos a partir, que me enfoque un poquito mejor, siempre vamos a partir de algo concreto, de material. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 policubos. Esto va a ser el todo. Y le vamos a dar un papel muy importante a esa descomposición. Es decir, ¿de qué maneras puedo formar este número 6? Yo lo voy a partir, lo puedo partir como me dé la gana. El 6 puede estar formado por 1 y 5. 1 y 5 me hacen 6. Lo voy a comprobar. Ahí va. Me hacen 6. Yo no me lo estoy imaginando. Yo lo estoy comprobando. Veo que ahí va. 1, 2, 3. Si los junto hacen 6. ¿De qué otras maneras puedo hacer 6? 2 y 4. ¿Formarán el número 6? Voy a comprobarlo. 2 y 4. Si los junto, ahí va, me hacen el 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De qué otra manera puedo descomponerlo? Entonces le damos mucha importancia a esa descomposición y a partir de ahí todavía no les estamos diciendo que están sumando o que están restando, pero luego cuando ellos ya están acostumbrados a hacerlo de manera concreta, ¿sabes lo que estás haciendo cuando juntas estos 3 policubos con estos 3 policubos? Pues estás sumando y eso que te da es el todo. Vale. Igual estás añadiendo o estás quitando, ¿no? Exacto, igual que cuando tienes 6 y le quitas 2, lo que te queda es la diferencia, ¿sí? Entonces estamos quitándole al todo una parte para obtener la otra. Claro, que esto cualquier niño o cualquier niña lo tiene muy claro cuando tiene 4 caramelos y alguien le quita 2, le ha quitado 2, se ha quedado solo con 2, ¿no? Está claro, ¿no? Y los tiene ahí en la mano y los ve, ¿no? Con pena. Y haciendo referencia un poquito al concreto pictórico abstracto,
Sí. Eso sería la fase concreta. La fase pictórica podría ser, por ejemplo, si yo tengo 4 policubos, o podría haber dibujado caramelos, lo que has dicho, ¿no? Sí. Cuanto más concreto sea, mejor. Si hablamos de policubos y yo le quito 1, Ajá. ¿cuántos voy a tener? Ellos están acostumbrados que esto es un todo, tengo una parte, quiero saber la otra parte. Entonces, ya hay diferentes estrategias, pero una puede ser, vale, aquí tengo 1, este lo quito, pues 1, 2 y 3. Ahí va. Siguen teniendo ese apoyo visual, ese apoyo pictórico. No es tan visual y tan comprensible como este apoyo concreto, pero siguen teniendo ese apoyo. Y lo último ya sería el 4. Está formado por, si yo pongo aquí un 1, ¿cuál será la otra parte? Claro, aquí queremos llegar, pero habiendo partido de este material, luego estas representaciones y por último ya vendremos aquí. Vale, además tú puedes complejizar la indicación diciendo vamos a repartir 4, ¿vale? 4 lo que fuere, pero lo vamos a repartir números conectados en partes iguales, por ejemplo, ¿no? También. ¿Sí? ¿Vale? Y entonces estarías empezando a dividir. Exacto, sí, ya sería concepto de división, porque muchas veces el fallo en la división viene ahí, que no repartimos, no hacemos partes iguales. Esas partes equitativas son muy importantes y también podemos aprovechar los números conectados, por supuesto. Para sumar, para restar, para dividir. Lo digo porque, o sea, esta es una estrategia de base, digamos, que estás utilizando con 5 añitos, por ejemplo, en tercero de infantil o en primero de primaria, pero como base también es de la división que puedes hacer en segundo de primaria o en tercero, ¿no? Exacto, exacto. O sea, no se deja de trabajar desde lo concreto, lo pictórico, antes de ir a lo abstracto, aunque vayas subiendo de curso, ¿no? Vas complejizando las situaciones, pero siempre sigues el proceso concreto, pictórico, abstracto, ¿no? Eso es. Vale, ok, perfecto. Bueno, pues esta sería una estrategia, digamos, ¿no? De la de números conectados para, bueno, repartir las cantidades, ¿no? Hay otra que me gusta mucho que es la de la balanza numérica o la tabla de valor posicional, las dos, cualquiera de las dos. No sé cuál quieres mostrar, Fermín, ahora mismo. Pues si queréis, pues la balanza, que es así un poco vistosa y demás, os gusta mucho. Sí. Vale, a ver si... Porque añade, digamos, al número, a la partición de los números conectados, añade la visión física, ¿no? Del peso, ¿no? A la cantidad, ¿no? Eso es. Al final es una estrategia más. Los números conectados que ha enseñado Fran es una continuación. Fran había dicho antes, tenía un todo que estaba formado por 4. Entonces, me fijo aquí y tengo los números. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos la representación de, puedo contar puntitos y digo, y así asocio la cantidad 1, 2, 3, 4. Pues mira, tengo 4. Ajá. Y entonces, con los se ha desnivelado, ¿no? Desde infantil les preguntamos, ¿ahora está igual? ¿Está igual? ¿Está diferente? ¿Vale? Son conceptos que ellos ya han trabajado. Y entonces dicen, no, este está más abajo. Muy bien, más abajo, más arriba. Entonces, con esto podemos trabajar esa verbalización, ¿no? Y podemos trabajar diferentes conceptos. ¿Y por qué estará formado el 4? Pues por 1, que ha dicho Fran, pues por 1 y por 3. A ver, 1, 2, 3. Y entonces vemos que esa balanza, ¿no? Y se equilibra. ¿Cómo has dicho, Luis? Que se equilibra, ¿no? Que los dos lados están, ¿no? Claro, y entonces, uno dice clase, se equilibra. Muy bien. Mira, chicos, cuando la balanza está de esta manera, está equilibrada. Esto significa equilibrada que decía el otro compañero. Y aprovechamos una situación para explicar unos conceptos. Vale. Ha saltado por ahí una alarma, pero no pasa nada, estamos bien. Ya se ha apagado. No tienes está la balanza paralela a la mesa, digamos, ¿no? Eso es, está a la misma distancia, ¿no? Puedo emplear diferentes conceptos, diferentes... O sea, que el 4 pesa lo mismo que el 1 y el 3, o sea, el 1 más 3, ¿no? Eso es. O incluso podría dar un paso más, ¿no? Porque al final lo que queremos buscar en nuestras matemáticas es ir al ritmo de todos mis alumnos. Va a haber alumnos que les cueste un poquito más y entonces a algunos ya les diré, oye, pues mira, vamos a hacer con los policubos y esto mismo lo ponemos. Y a otros diré, oye, mira,
Si tengo 1 y tengo 2, Sí. todavía el 4 es mayor. Es mayor. ¿Y cómo crees tú? ¿Vale? Siempre con esos retos y siempre con esa manipulación, con esa vivencia. Claro, con esa vivencia y con ese pensamiento que es una reflexión, que no les está dando la respuesta de antemano, ¿no? Con esta motivación nuestros alumnos van a estar muchísimo más receptivos, nos va a abrir en canal y claro, y al final ya... Anda, otra vez se equilibra. Claro. 1 y 2 me forman 4. O sea que ya hemos hecho tres números conectados, digamos, 1, 1 y 2. Eso es. Y al principio pondremos 1 y 2 forman 4. Y luego ya después diré 1 más 1 más 2 son 4. Acabas de decir por primera vez la palabra más. Sí, porque primero vamos a trabajar desde el lenguaje que ellos conocen. Y después ya diremos, pues esto es más, es sumar. Ok. Después de haber añadido, de haber juntado, ¿vale? Después de esta exploración que hasta ahora hemos estado añadiendo y quitando, ahora ya de repente aparece la palabra más, aparece la palabra suma y en un momento determinado aparecerá el signo, la cruz, ¿no? Que es la representación abstracta de esa adición, ¿no? Eso es, al final es una representación abstracta ese más, ¿no? Ya. Entonces, pero que responde a un concepto de cantidad, a una práctica, a una visualización del concepto de cantidad, a una percepción, a una explicación, es decir, a un pensamiento y a un lenguaje. Y de esa manera ese concepto es un concepto orgánicamente interiorizado y estructurado en el pensamiento del niño. Eso es. Son conexiones neurológicas, que es lo que decíamos antes. Estupendo. Y queríamos enseñar también la tabla de valor posicional, creo que queríais enseñar, ¿verdad, Fran? Eso es. Sí. Os voy a mostrar un ejemplo de suma de manera concreta. Ajá. La tabla de valor posicional. Entonces, estáis viendo, ¿verdad? La tabla de valor posicional. Sí. La suma que vamos a hacer va a ser 37 más 48. De manera concreta. Tenemos un material que viene siendo la continuación de los policubos, simplemente que como es para niños un poquito mayores, las unidades son más pequeñas. Cuando yo junto 10 unidades voy a formar una decena, que ellos, estoy en lo de siempre, ellos no lo tienen que imaginar. Ellos o sea, no son 10 cosas, ¿no, Fran? Son 10 unidades. 10 unidades, es muy importante esa verbalización. Ellos no lo tienen que imaginar. Ellos juntando 10 unidades van a comprobar que forman una decena, ¿sí? Y juntando decenas formarán centenas. Estos son los bloques multibase y es una medida que nosotros utilizamos, una medida de apoyo para comprender este tipo de cálculos. Decía, 37 está formado por 3 decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 unidades. Ya he representado el primer número. Vale. Voy a representar el segundo número. $48. 1, 2, 3 y 4 decenas. ¿Son iguales las de arriba y las de abajo? Por supuesto, lo puedes comprobar además. Vale, ok. ¿Sí? Sí, sí. Y 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. ¿Sumar qué es? Es muy importante hacer reflexionar siempre a los alumnos, ¿no? Que se planteen cosas. Porque muchas veces nos ponemos a hacer sumas, aprendemos el algoritmo y ni siquiera sabemos qué estamos haciendo ni para qué lo vamos a necesitar emplear. Entonces, es bueno siempre hacerles pensar, ¿sumar qué es? Juntar, suelen decir. Juntar, ¿no? Sí, por ejemplo. Añadir, contar todo junto, ¿vale? Pues si sumar es juntar, yo les suelo decir, ¿ya ha empezado la suma? Y algunos, sí, porque ya has hecho un montón de cosas. Ahora lo único que he hecho ha sido representar de manera concreta las dos cantidades que tengo. 37, 48. Ahora es cuando vamos a empezar a juntar. ¿Y por dónde empezamos a juntar, a sumar? Pues muchas veces ellos dicen, pues voy a empezar por lo mayor, ¿vale? Pues empieza. Entonces empiezan y luego se dan cuenta de que tienen que modificar ese resultado
por la famosa reagrupación. Entonces ellos llegan a la conclusión de que es importante comenzar por las unidades, por lo más pequeño. Entonces dicen, vale, voy a empezar a juntar y a contar todas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 unidades. Yo aquí tengo 15, pero claro, en la casilla de las unidades no puedo poner 15, porque 15 está formado por una decena y 5 unidades. Eso ya lo hemos aprendido en cursos anteriores. Entonces puedo reagrupar. ¿Qué quiere decir? Que tengo unidades suficientes para formar una decena. La voy a formar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y necesito otras 2, 9 y 10. Acabo de formar una decena. Por lo tanto, esta decena ya no tiene cabida en la casilla de las unidades, sino que va a ir a la casilla de las decenas. Y has tomado 2 unidades del 37 ya, ¿vale? Exacto. Para formar la decena con las otras 8 unidades del 48. Y esta es la famosa llevada, el famoso 1 que se sube. Cuando sumamos 7 más 8, 15, 1. Subo 1, no, subes una decena. ¿Sí? Que es la formada con estas. Y ahora vamos a juntar las decenas. 1, 2, 3, 4 decenas más otras 4 decenas. Tenemos 8 decenas. Por lo tanto, 37 más 48 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80 y 1, 2, 3, 4 y 5. 85. Entendido. Esta sería la fase concreta utilizando esta tabla de valor posicional. Ajá. Muy bien. Perfecto. Y estaríamos además utilizando lo concreto, pero ya en un curso superior. Ya no estaríamos en 5 años primero de primaria, sino que podríamos estar en primero, en segundo o incluso en tercero de primaria. Vale. Depende también de cómo vaya cada quien, ¿no? Respetando los ritmos de cada uno. Bueno, chicos, son las 19:43. El tiempo pasa volando, pero vamos a tener más oportunidades, ¿de acuerdo? Nos vamos a volver a ver en 4 ocasiones más a lo largo de los meses siguientes para ir avanzando en estas ideas de comprensión, lenguaje, ¿vale? Y luego las operaciones específicamente concretas que enseñáis, ¿no?